Segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículos del 1 al 8. Segundo libro de Reyes, capítulo 18, del 1 al 8. Esta mañana traigo una reflexión que Dios pone en mi corazón. Y el título de esta reflexión es: Cuando un valiente cae. Porque, mis hermanos, tenemos que entender que definitivamente Dios nos llama para tener valentía, para tener un llamado, para tener un sacerdocio. Pero somos seres humanos y en esta vida nos vamos a topar con diferentes circunstancias que muy probablemente nos pueden hacer flaquear. Y sabes una cosa, ahora mientras yo leía la palabra de Dios, entendía que hay valientes, hay hombres de Dios, hay hombres ungidos que también caen. Y así como estos hombres, yo estoy seguro que muchos de aquí son hombres y mujeres valientes que han sido llamados con un propósito muy especial. Que cuando recibieron el llamado de Dios, con ánimo, con fuerza, con ganas, tomaron la palabra y dijeron: yo soy uno de los escogidos. Y como dice la palabra de Dios: heme aquí, Señor, yo iré. A donde tú quieras que yo vaya, estaré. Pero sé también que en el transcurso del tiempo, muchos hemos flaqueado. Por eso, en esta mañana, el título de esta reflexión es: Cuando un valiente cae. Y en segundo libro de Reyes, capítulo 18, del 1 al 8, describe la vida de un hombre que casualmente, después de que hice toda la prédica, hice todo mi bosquejo, me doy cuenta que se habló de él la semana pasada. ¿No será que Dios quiere hacer un énfasis muy claro para aliento de vida en este tiempo? Acompáñame a ver qué dice. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías. Dice el versículo 3: hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban inciensos los hijos de Israel, y la llamó Neustán. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y nunca le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. Mis hermanos, les estoy hablando, yo de verdad, cuando estaba estudiando esto, para mí el mejor rey de Israel siempre estaba el más famoso, David. No, quizás Salomón, porque tenía mucha sabiduría. Pero encuentro en la Biblia que hay un hombre que la Biblia describe como un rey que nunca hubo alguien antes como él ni después, y su nombre era Ezequías. Y Ezequías era un hombre valiente, porque Ezequías, a pesar de que él no sabía que tenía que ser un hombre fiel, leal al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué? Porque su papá nunca se lo enseñó. Mis hermanos, la palabra de Dios dice que Acaz, el padre de Ezequías, fue un hombre tan malvado que incluso sacrificó a uno de sus hijos para un dios pagano. Eso significa que este joven que empieza a reinar no tenía un buen ejemplo. No tenía una manera de conocer qué era lo correcto delante de Dios. Sin embargo, Dios, no importa dónde haya nacido, no importa qué es lo que haya creído sus padres, sus abuelos, cuando Dios pone el ojo, Dios levanta, Dios llama y Dios usa a quien desea. Así que en esta mañana, no sé cómo hayas llegado ni cómo sea tu pasado. No sé si tu familia haya servido a Dios o no lo haya hecho, pero si estás en este lugar es porque Dios ha puesto el ojo en ti. Y si lo puso en un hombre llamado Ezequías que no tuvo un buen ejemplo, ¿cuánto más con nosotros que estamos buscando al Rey de Reyes y Señor de Señores en esta mañana? En Aliento de Vida tenemos un lema durante este año,
y es plantados. Plantados 2024. ¿Y saben qué? Cuando yo leo la vida de Ezequías, veo un hombre que estuvo plantado en la palabra de Dios. Ezequías tuvo un encuentro con Dios y dice que nada más tomó el trono, nada más vio que su papá, que hacía lo malo, falleció y deja el trono. Ahora dice: es el momento, pero no mi momento, el momento de aquel que debe reinar por los siglos y la eternidad en este pueblo. Y dice que durante su primer tiempo él empezó a quitar ídolos, empezó a quebrar lugares altos, empezó a establecer la palabra de Dios en medio de todo el pueblo. Ezequías era un hombre bien plantado. Versículos 5 al 7 dice: en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y la recompensa de estar plantado para este hombre fue que Jehová estuvo con él donde quiera que salía, y además prosperaba. Mis hermanos, si este año Dios le está hablando aliento de vida, estar plantado, no es más porque Dios quiere bendecir. Porque cuando te plantas en la palabra de Dios, cuando te plantas en el llamado de Dios, Dios lo único que quiere es que tú seas bendecido y a donde quiera que vayas, sigas siendo prosperado. Pero ¿qué fue lo que hizo este hombre para determinar y para enraizarse en la palabra de Dios, en hacer lo correcto todos los días delante de Dios? Dice la palabra de Dios en segundo libro de Crónicas, del 29 al 36, que lo primero que hizo Ezequías fue restablecer el culto al Señor. Antes de él, el templo de Dios había sido destruido, había sido saqueado, había sido olvidado. Antes de Ezequías, la adoración a Dios había cesado. Pero un hombre plantado, un hombre que conoce el corazón de Dios y un hombre que quiere agradar a Dios, lo primero que va a hacer es quitar todo lo mohoso, quitar todo lo sucio, quitar todo lo que te está alejando de Dios, para entonces empezar a levantar una adoración desde tu casa. Ezequías dice que llamó a aquellos levitas, llamó a los sacerdotes y les dijo: ahora es tiempo de adorar a Dios. Ustedes fueron llamados desde el tiempo de Moisés para levantar una adoración constante, una adoración continua al Rey de Reyes, pero se han distraído y el templo está destruido. Y dice que Ezequías empezó a invertir. Invirtió en oro, invirtió en plata, invirtió en todo aquello para levantar el templo de Dios. Invirtió en todo aquello para que el nombre de Dios sea glorificado. Número uno, en el lugar donde Dios lo plantó. Mi hermano, yo lo quiero traer al día de hoy, porque Dios probablemente a ti, hombre, te plantó en una familia en la cual Dios ha dado fruto con tus hijos, con tu esposa. Quizás hoy hay hombres, jóvenes y mujeres que fueron plantados en un lugar de trabajo y es el momento que en ese lugar de trabajo se restaure el nombre de Dios nuevamente. Mis hermanos, Dios te trajo una iglesia donde Dios quiere que te plantes, y aquí se sigue haciendo un culto y una adoración porque amamos la presencia. Pero la pregunta que yo te tengo es: ¿cómo está tu corazón? ¿Acaso el culto para Dios en tu corazón sigue firme? ¿O está en tinieblas como el tiempo del pasado de Ezequías? Número uno, dice: Ezequías restablece el culto, restablece la adoración a Dios. El punto número uno para nosotros estar plantados en la presencia de Dios es volver a la adoración genuina. Es volver al tiempo en el cual Dios es lo primero, Dios es lo todo, Dios es por lo que vivimos. Y Ezequías dice en estos versículos del 29-36 que empezó a preparar al pueblo, empezó a preparar a todo el pueblo para adorar a Dios. Número 2, en segundo de Crónicas, capítulo 30, dice que Ezequías empieza a celebrar la Pascua. Empieza a recordar las grandes cosas y maravillas que Dios ha hecho para con su pueblo. La Pascua para los judíos es la celebración de recordar cómo Dios los sacó de la esclavitud y los llevó a una tierra de libertad donde fluye leche y miel. Lo que está diciendo Ezequías en este momento es: mis hermanos, mis amigos, pueblo amado,
Recuerden que hay un Dios todopoderoso, que antes el Egipto nos tenía esclavizado, pero hoy en el nombre de Jesús somos más que vencedores y somos libres. Ezequías empieza a celebrar la Pascua. Y no celebra la Pascua nada más así como que vamos a tener un culto de adoración, tráiganse una guitarrita y un tamborcito, sino que describe en todo el capítulo 30 que Ezequías empieza a invertir para sacrificios grandes, para que la fiesta de la Pascua sea en grande como mucho tiempo antes no se había celebrado. Ezequías quería llevar y revelarle al pueblo que si hoy estamos vivos es porque hay un Dios todopoderoso que ha pensado en nosotros y quiere darnos una oportunidad para empezar de nuevo. Celebra la Pascua. Recuerda la liberación, la restauración y hace recordar las maravillas de Dios en una fiesta grande. Por eso veo un hombre que está bien plantado, porque número 1, restablece el culto, la adoración. Número 2, recuerda las maravillas de Dios que ha hecho con él y con su pueblo. Pero número 3, todo esto que hace provoca un avivamiento. Ahora sí, en la pantalla, por favor. Segundo libro de Crónicas, capítulo 31. Versículo 1. Dice que después que restableció el culto, después de que celebraron la Pascua, recordando la restauración de su pueblo, dice que el pueblo adoptó algo. Y dice: hechas todas estas cosas, todos los de Israel que habían estado allí salieron por las ciudades de Judá y quebraron las estatuas y destruyeron las imágenes de acera y derribaron los lugares altos y los altares por todo Judá y Benjamín y también en Efraín y Manasés, hasta acabarlo todo. Después se volvieron todos los hijos de Israel a sus ciudades, cada uno a su posición. Mis hermanos, cuando nosotros en nuestra casa, cuando nosotros en nuestro hogar, cuando nosotros en nuestra congregación empezamos a rendir nuevamente una adoración genuina, cuando empezamos a recordar las maravillas de Dios para nuestra vida, se empieza a generar un avivamiento que empezó con un rey valiente quitando ídolos, pero que se contagia a todo un pueblo y todo el pueblo empieza a exaltar el Rey de Reyes y Señor de Señores. Quizás para un avivamiento no se necesitan miles que estén en este momento. Para un avivamiento se necesita uno con un corazón correcto. Se necesita uno que quiera adorar al Rey de Reyes, uno que quiera exaltar al Rey de Reyes, pero sobre todo que quiera rendirse completamente al Rey de Reyes. ¿Por qué digo que generó un avivamiento? ¿Por qué puedo expresar que generó un avivamiento? Porque no tuvo que pagarle a nadie para hacer lo que se necesitaba. Simplemente se contagió el pueblo para hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué conllevó este avivamiento? Número 1, este avivamiento conllevó que se formaran y se reformaran los líderes. Segundo libro de Crónicas, capítulo 31, versículo 2. Y arregló Ezequías la distribución de los sacerdotes y de los levitas, conforme a sus turnos, cada uno según su oficio. Los sacerdotes y los levitas para ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz para que ministrasen, para que diesen gracias y alabasen dentro de las puertas de los atrios de Jehová. Mientras yo estaba escribiendo esto, algo estaba impactando mi corazón y algo me confirmaba que el lugar donde Dios me ha sembrado es el lugar correcto, porque aquí en Aliento de Vida es donde entendí que uno de la misión que tenemos es formar líderes. Y ¿sabes qué, mi hermano? También es provocar avivamiento. Y estoy seguro que este es el lugar donde Dios me plantó, y estoy seguro que es el lugar donde Dios te plantó, porque un avivamiento va a empezar, porque en este lugar se quiere formar líderes. Y Ezequías generó un avivamiento. Número 1, reformando a los líderes. Esos levitas, esos sacerdotes que ya estaban trabajando en otras cosas, porque más adelante dice que Ezequías
empezó a ofrendar con todo su corazón. Y el pueblo se contagió para ofrendar. Y dice que a través de esa ofrenda los levitas, Ezequías les dice, esta ofrenda es para que ya dejen de estarse ocupando en otras cosas y regresen a su verdadero llamado, al llamado de servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo estoy seguro que Dios ha levantado aliento de vida para la tierra donde Dios nos ha plantado, porque este es el lugar donde Dios va a generar un avivamiento. Es donde Dios está levantando líderes y reformando líderes. Número 2, porque hubo un avivamiento, porque con su ejemplo formó corazones generosos. Segundo libro de Crónicas, capítulo 31, del 3 al 5. El rey contribuyó de su propia hacienda para los holocaustos a mañana y tarde, y para los holocaustos de los días de reposo, nuevas lunas y fiestas solemnes, como está escrito en la ley de Jehová. Mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese a porción correspondiente a los sacerdotes y levitas, para que ellos, ¿qué dicen? Se dedicasen a la ley de Jehová. El pueblo de Dios no tenía levitas. El pueblo de Dios tenía falta de sacerdotes, porque los pobres no tenían cómo mantenerse. Tuvieron que dejar la palabra y la adoración para poder mantener su vida. Ezequías dijo, eso no puede ser. Necesitamos un pueblo que sepa bendecir a Dios, porque cuando bendecimos a Dios, Dios bendice a sus profetas, Dios bendice a sus levitas. Y por medio del ejemplo, dice en el versículo anterior, que Ezequías fue el primero en dar ¿qué? Todo. Y al mismo tiempo el pueblo se contagió de corazón. Un avivamiento es eso, mis hermanos. No es estar aquí insistiendo, hey, contribuye, es para la gloria de Dios. Un avivamiento va a empezar cuando un pequeño cerillo enciende un carbón, y otro carbón enciende otro carbón, y el carbón enciende una leña, hasta que el fuego abarque toda la ciudad en el nombre de Jesús. Con su ejemplo formó corazones generosos. Y ahora, un hombre que está bien plantado, que genere un avivamiento, que forma y reforma líderes, que con su ejemplo forma corazones generosos, bien plantado, recibe su recompensa. Segundo libro de Crónicas 31, del 20 al 21, dice: de esta manera hizo Ezequías en todo Judá, y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios. En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, o hizo de todo corazón, y fue prosperado. Mis hermanos, aquel hombre y rey que está descrito como uno o el mejor rey que tuvo Israel, tuvo un secreto que nos lo revela la palabra de Dios. En cuanto emprendió el servicio en la casa de Dios, en cuanto entendió que la tierra que Dios le había puesto era servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo entiendo que era un rey que tenía una corona, pero tenía un corazón de sacerdote. Era un hombre que tenía un llamado para dirigir a miles, pero que tenía un corazón para adorar a uno solo. Veo un hombre que puso en primer lugar la adoración al Rey de Reyes, y como consecuencia Dios lo bendijo y lo prosperó en absolutamente todo. Oro en el nombre de Jesús que los que adoptemos esa palabra de estar plantados en la presencia de Dios, podamos ser prosperados y bendecidos en este 2024. ¿Cuántos lo creen en el nombre de Jesús? Por eso Mateo capítulo 6 versículo 33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas. Hermanos, la palabra de Dios no se equivoca. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas. ¿Qué es lo que más deseas con todo tu corazón? ¿Qué es lo que más anhelas con todo tu corazón? ¿Cuál fue el deseo que escribiste en la cartita de deseos el 1 de enero del 2024? Mis hermanos, si está conforme a la voluntad de Dios, lo único que nos toca hacer es
dedicarnos a la palabra, dedicarnos a su presencia, buscar el reino de Él, y lo demás va a ser añadido. No lo digo yo, lo dice la palabra, y la palabra de Dios no se equivoca, mis hermanos, no se equivoca. Así que este 2024, más que nunca, plantémonos en la presencia de Dios. Busquemos la presencia de Dios. Acerquémonos más que nunca a nuestros pastores. Acerquémonos más que nunca a nuestros líderes. Involucrémonos. Mantengámonos firmes. Mantengámonos ocupados. Mantengámonos en la presencia, en la palabra, en la búsqueda, en el servicio. De tal manera que si Dios viniere, nos hallare trabajando para su obra. Trabajando para su obra. Pero te tengo una noticia, mi hermano. Hasta los más valientes pueden caer. Mientras estudiaba, yo ya estaba emocionado y decía: wow, yo quiero ser como Ezequías. Wow, Ezequías tremendo, el mejor, el más grande de los hombres que ha pasado con los reyes. Pero de repente llega un versículo. Porque, mi hermano, cuando un valiente cae, cobardía no es tener miedo. El miedo es algo natural. ¿Cuántos de aquí hemos sentido miedo? Yo creo que todos hemos sentido miedo por alguna razón. Pero cobardía no es tener miedo. Cobardía es vender nuestros ideales para tratar de salvar nuestro pellejo. Porque miedo cualquiera puede tener, pero podemos tener miedo, pero el que lo afronta no es cobarde. Cobarde es aquel que se esconde y prefiere vender todos sus ideales con tal de salvar su pellejo. Y te digo algo, mi hermano. Claro que Ezequías pudo tener miedo, porque en un momento en el cual el pueblo tenía un avivamiento, en un momento en el cual el pueblo estaba adorando al Rey de Reyes, es cuando viene aquel que describe la palabra como un león rugiente buscando a quien devorar. Mis hermanos, el primer caso que tuvo Ezequías antes de caer fue que cuando lo divino empezó a resplandecer, vino el ataque a lo divino. Segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículo 1. Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Mis hermanos, Jesucristo, cuando nos llama a su presencia, deja claro un versículo que impactó mi corazón. Porque cuando alguien se acercó a hablarme de Jesús, me dijo que todo iba a estar bien, que tú ibas a ser miel sobre hojuelas. Solo entrégale tu vida a Cristo y vas a ser feliz. Pero me doy cuenta, mis hermanos, que conforme al caminar, las cosas no son de esa manera. Y cuando leo la Biblia para ver cómo Jesús quería alcanzar mi corazón, encuentro que Él nos dice que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el momento más glorioso de Judá, cuando están levantándose nuevamente para adorar al Rey de Reyes, cuando el pueblo empieza a ser prosperado, llega un Sennacherib a perturbar, a hacer su misión en esta tierra, a robar, a matar y destruir. Sobre todo a matar, a robar, matar y destruir lo que Dios ha empezado a hacer. Dice que Sennacherib empezó a conquistar naciones, empezó a conquistar ciudades fortificadas, empezó a acercarse cada día más y a rodear al pueblo de Judá. Y dice que Ezequías tuvo miedo. ¿Y por qué me atrevo a decir que tuvo miedo? Porque al ver todo eso, dice que Ezequías pactó con el enemigo. Por eso titulo esta reflexión como cuando un valiente cae. Él necesitó mucha valentía para quitar los lugares altos. Necesitó mucha valentía para derrotar a todos los ídolos. Pero en algún momento, cuando todo ese avivamiento y esa gloria de Dios estaba viviendo en el pueblo, es cuando llega un hombre que era muy poderoso en la tierra. Sennacherib llegó a meterle miedo. Y dice en Segundo de Reyes, capítulo 18, del 13 al 16, que entonces Ezequías tuvo miedo y decidió pactar con el enemigo. A los 14 años del rey Ezequías, es decir, reinando Ezequías, subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó.
Entonces Ezequías, rey de Judá, aquel rey que destruyó ídolos, aquel rey que derribó lugares altos de adoración pagana, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis: rey de Asiria, yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Eso es algo que empieza a generar un conflicto en mi corazón. Empieza a generar un conflicto en mi mente. ¿No era este mismo hombre el que estaba levantando un culto y una adoración a Dios? ¿No era este mismo hombre que empezó a generar un avivamiento dentro de su pueblo? ¿No era este mismo hombre que adoraba y levantó a hombres y mujeres que servían al Rey de Reyes? ¿Cómo este hombre que conocía y que adoraba al Rey de Reyes ahora resulta que se está muriendo de miedo? Y le dice: oh rey de Asiria, Sennacherib, he pecado contra ti, me he equivocado, pídeme lo que quieras y yo lo haré, por favor, pero no te acerques más. Y dice que el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Y dio por tanto Ezequías toda la plata que fue hallada, ¿dónde? En la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Te digo que es lo más triste de todo esto, que todo el trabajo de 14 años de invertir en la casa de Dios, de levantar adoración de Dios, de empezar a hacer algo para la gloria de Dios, en un momento de cobardía fue quebrado y entregado al enemigo. Mis hermanos, podemos pasar años y años en la iglesia, pero cuidado con ese tiempo en el cual nos alejamos un poquito y llega la cobardía al corazón. Ezequías era un hombre muy bueno. Ezequías fue un gran siervo de Dios. Pero hasta el hombre más grande en esta tierra puede tener un momento de flaqueza cuando el valiente cae. Mis hermanos, Dios hablaba a mi corazón y me preguntaba: ¿qué decisiones has tomado en medio del miedo? ¿Acaso has vendido tu integridad con tal de salvar tu pellejo? Y como me lo dijo a mí para que yo predique, se los digo a ustedes también. ¿Qué decisiones hemos tomado, mis hermanos, en miedo del miedo, para salvar nuestro pellejo? Ezequías se ofreció y entregó oro, plata, y no solo de él, sino que de Dios, ni siquiera lo que era de él. Fue al templo y quitó las paredes, las puertas, quitó todo lo que había hecho y se lo entregó al enemigo, todo para salvar su pellejo. Los entregó al rey de Asiria. Todo el trabajo de restauración lo entregó por un momento de temor. Mis hermanos, en este momento, ¿qué estamos entregando por un momento de temor? Ezequías era un hombre de Dios, yo no lo dudo. Hizo cosas grandes, cosas fuertes, hizo cosas que su papá no pudo ni quiso. Pero él lo empezó a hacer. Pero mis hermanos, hasta los valientes pueden caer cuando se alejan y se distraen de la presencia de Dios. Ezequías estaba viviendo un avivamiento tremendo. El pueblo era generoso, era tan generoso, dice la palabra de Dios, que llevaban ofrenda a los levitas. Y dice que los levitas la tomaban y empezaron a tomar de todo lo que el pueblo llevaba. Que un día fue Ezequías con los príncipes a visitar a los levitas y se dio cuenta que había montones de cosas afuera. Y le preguntan entonces a los levitas: oye, ¿por qué está un montón de cosas allá? Dice: es que el pueblo es tan generoso que ya no da para mantenerlo aquí, y por eso se mantiene allá afuera. Estaba viviendo un momento tremendo, y muy probablemente, como la semana pasada escuchábamos, la comodidad lo llevó a distraerse de la presencia de Dios, y el temor y la cobardía llegó al corazón de Ezequías.
Por eso Pablo nos deja un consejo, mis hermanos, porque Ezequías era un plantado en la presencia de Dios. Yo no dudo que Ezequías era un hombre de Dios, era un rey que Dios había puesto en el pueblo de Israel. Y por eso Pablo en primera de Corintios capítulo 10 del 12 al 13 dice: así que el que piensa estar firme, mira que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no los dejará ser tentados más de lo que pueden resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedas soportar. Mis hermanos, eres un valiente que ha puesto Dios en este lugar. No tengas temor de caminar, pero no te alejes de su presencia. Si en este momento estás firme, ponte más firme que nunca, porque las tentaciones van a venir, pero cuando venga la tentación, el Señor también nos dará una salida, una vía rápida, un lugar seguro para llegar a su presencia. Mi hermano, mantente firme, pero hazme un favor, ten cuidado de pactar con el enemigo, porque el pactar con el enemigo es solo la oportunidad que él está esperando para terminar de destruir, para terminar de derribar y para acabar con el propósito que Dios ha puesto en tu vida. Jamás pactes con el enemigo. Jamás vendas nada de tu integridad. Por mucho que puedas pensar: ay, es una oferta que no puedo dejar escapar, dile que no, por favor. Porque, mi hermano, vamos a ver qué es lo que pasó con Sennacherib. Dice con Ezequías. Que Ezequías pactó con Sennacherib y le mandó todo hasta lo del palacio. Pero te digo una cosa, no le sirvió absolutamente de nada. Porque Sennacherib ahora lo vuelve a amedrentar y manda un hombre, a uno de los principales generales que tiene dentro de su ejército. Y llega, y muy altivo aquel hombre, llega delante del pueblo y empieza a gritar. Y una de las cosas que empieza a gritar es que le empieza a decir: ¿en qué está su confianza? Ezequías, ¿en qué está tu confianza? Segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Por favor, si lo ponen en la pantalla. He aquí que confías en este báculo de caña cascada, es decir, en un palo podrido. Confías en Egipto, en el cual si alguno se apoyare, se le entrará por la mano y lo traspasará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para todos los que en él confían. Mis hermanos, aquí está la clave de un hombre que fue llamado, que fue entregado. Ese hombre que levantó un culto para Dios, ahora su confianza estaba puesto en un egipcio. ¿Y cómo son las cosas? Que cuando ese corazón se distrajo de adorar al verdadero rey y se fue con un rey, Faraón, hasta el mismo diablo se lo recuerda y le dice: ¿en qué está tu confianza? En un palo podrido que nada más con apoyarte te va a traspasar la mano. Mis hermanos, ¿en qué estamos poniendo nuestra confianza? Yo voy a hacer el negocio. Total, si me va mal, ahí está mi papi que me puede apoyar. No, yo ya tengo vara alta con funcionarios. ¿En qué está puesta nuestra confianza? La palabra de Dios dice en Jeremías: maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito aquel que pone su confianza en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ezequías se distrajo y puso su confianza en el rey de Egipto. Y llega ese hombre enviado de Sennacherib. Ya ni siquiera Sennacherib. Dijo Sennacherib: si ya pactó conmigo, ahora no es necesario que vaya el chalán, o sea, un general. Y mandó al general y le dijo: ¿en qué estás confiando? Siguiente versículo, por favor. Y ahora me dices: no, nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios. ¿No es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de este altar adoraréis? Dice, número 1, que ¿en qué está tu confianza? En la vara cascada. Pero ahora, mis hermanos, aquel hombre general lo empieza a burlar ahora, no solamente en la confianza que le tiene a otro hombre, sino que además le dice: pues no que tú ponías a un Dios todopoderoso. Mis hermanos, tengamos mucho cuidado, porque nuestras acciones van a hacer que el pueblo diga que es nuestro Dios. ¿Qué quiero decir con esto?
que a través de nuestra fe y a través de nuestras acciones, la gente puede tener una cercanía con el Rey de Reyes, o decir, si tú que te la pasas predicando de Dios estás así, ¿para qué me acerco? ¿Para qué voy contigo a la iglesia? Ay, sí, el sábado sí, hermanito, oye, te invito a la iglesia, pero de lunes a viernes estás hasta viendo lo que sea. Número uno, mis hermanos, cuando un valiente cae, puso su confianza en un hombre antes que en el Rey de Reyes. ¿Qué más? A pesar de que hizo la alianza con Sennacherib, ya el Sennacherib, ya el enemigo, no solo le interesaba el oro. Segundo de Reyes 18:23. A este hombre ya no le interesa lo material, porque como te dije al principio, cuando se pactó con el enemigo, solamente estaba acabando la manera o estaba ejecutando la manera de llegar a destruirlo totalmente. Ya no le interesa lo material, ahora quiere lo que de verdad desea, lo que verdaderamente ama, lo que verdaderamente le puede doler a Ezequías. Ezequías, si hizo lo que hizo, es porque era un rey que amaba a su pueblo. Y entonces dice que este hombre llegó y le dijo: ahora pues, ya me diste todo el oro y toda la plata, que ni era tuya, era de Dios. Pero ahora ya no quiero oro y plata, ya no quiero cosas materiales. Ahora te ruego que des rehenes a mi Señor. Porque primero el enemigo va a querer quitarte lo material. Y si tú dices, lo material, hago pacto, no pasa nada, me pongo de acuerdo, salvo mi pellejo. Primero quiere quitar lo material, pero luego va a ir por tus hijos, por tu esposa, por tu familia, por tus padres. Dale rehenes a mi señor, el rey de Asiria. Y si me lo das, te doy 2,000 caballos. Y si tú puedes, da jinetes para ellos. Cuando el enemigo hace pacto, no va a entrar a hacer pacto para hacer paz. Cuando vendemos nuestros principios, mis hermanos, lo único que estamos haciendo es diciéndole al enemigo: si ya me di por vencido una vez, ahora puedes hacer conmigo lo que quieras. Y dice que ahora no le fue a pedir lo material, le fue a pedir ahora lo que más amaba en la vida. Y por último, en Segundo de Reyes 18:25, no contento con ello, ahí viene el tercer ataque del enemigo para todo aquel que empieza a pactar y empieza a actuar en cobardía, tratando de cuidar su pellejo. Número uno, dijimos que empieza a amedrentarlo y haciéndole ver dónde estaba su confianza. Número dos, ahora le quiere quitar lo que más amaba. Y ahora número tres, lo quiere destruir tanto que le quiere quitar su fe. Y dice: ¿acaso he venido yo ahora? Ojo, lo que está diciendo es el general de los asirios, un pagano, hijo del diablo, que el Señor reprende en el nombre de Jesús. ¿Acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Jehová me ha dicho: sube a esta tierra y destrúyela. Mentiroso. Dios no le había hablado a este hombre, era un hombre pagano. Pero mis hermanos, cuando le damos entrada al enemigo por cobardía, ahora es cuando vienen voces para decirte: ¿y ese es el Dios al que sirves? ¿Y ese es el Dios al cual adoras? ¿Ese es el Dios al cual ofrendas? Ay, no, a lo mejor ni existe Dios. Empiezan a haber voces, mis hermanos, porque lo que el enemigo quiere llegar a hacer no solamente es que hacernos ridiculizarnos, no solamente quitarnos lo que más amamos, sino quitarnos lo más preciado, que es nuestra salvación y nuestra fe en nuestro Dios todopoderoso. Ezequías fue amedrentado para perder su fe. Pero cuando, di conmigo ahí donde estás, pero cuando un valiente cae, ahí por favor dile un poquito más fuerte para que despiertes al que tienes a un lado. Pero cuando un valiente cae, ahora un poquito más fuerte, porque a lo mejor aquí hay un valiente que está como yo, o que estuvo como yo, o que en este momento está como un Ezequías. Dile otra vez: pero cuando un valiente cae. Y te reto a que lo digas más fuerte: cuando un valiente cae, la humildad y el arrepentimiento lo restauran. Cuando un valiente cae, el mundo
le va a decir: no sirves. Cuando un valiente cae, la familia muchas veces le va a decir: ya no sirves. Los amigos van a decir: no, ¿para qué? Y lo tengo que decir, pero el ser humano nos va a descalificar. Pero cuando yo leo esta santa palabra, veo que cuando un valiente cae, cuando un hombre y una mujer de Dios que fue levantada, que fue llamada y que fue escogida por el Rey de Reyes cae, Plantados 2024, una oportunidad para empezar de nuevo. Cuando un valiente cae, la humildad y el arrepentimiento lo restauran. Porque el Salmo 51:17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Y por qué me atrevo a decir que cuando un valiente cae, la humildad y el arrepentimiento lo restaura? Segundo de Reyes, capítulo 19, versículos 1 y 2. Llegó todo. El enemigo lo quería, ya lo había logrado casi. Y ahora, no conforme con todo lo que le había dicho, lo que le había hecho sentir, ahora empiezan las cartas. Y una de las cartas decía: ¿con qué te vas a defender? ¿Que no eran más fuertes tus vecinos y están bajo los pies de Asiria? Y va otra carta y le dice: ¿no sabías que el rey de Asiria ha conquistado todos los confines de la tierra? Y otra carta más. Y sabes una cosa, si algo tenía este hombre, que en las cartas, aunque era malo, no era mentiroso. Porque dice en el Segundo de Reyes 19:1: cuando el rey Ezequías oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio, se humilló y se arrepintió, y entró nuevamente en la casa de Jehová. Aquel hombre que estaba confiando en Egipto nuevamente entendió, se rasgó, entró. ¿Y qué hizo? Y envió a Eliaquín, mayordomo a Sebna, escriba, y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amós. Ahora entendí. Me costó todo mi oro y aparte lo de Dios. Sé que la semana pasada se los explicaron más literal, pero yo lo que quiero decirte es que ahora las extendió Ezequías delante de Jehová. Pero ¿qué extendió y qué fue lo que pasó? Número 1, reconoció su situación ante la adversidad. Capítulo 19, 14 y 15. Perdón, 19, 17. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y su tierra. En pocas palabras, lo que hizo Ezequías fue ante un momento difícil, un momento duro. Es verdad que este hombre, si quiere, puede venir y puede destruirnos en un 2x3. Pero hoy, Señor, no es con espadas, no es con ejércitos. Siguiente versículo, por favor. Es cierto que echaron al fuego a los dioses de aquellos pueblos, pero sabes una cosa, Dios, ellos no eran dioses. Punto número 1, reconoce su posición ante la adversidad. Pero número 2, se acuerda y afirma lo que Dios es. Es cierto que echaron a sus dioses al fuego, pero Dios, ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, de madera o de piedra. Por eso los destruyeron. Pero tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eres aquel que al solo mencionar el nombre tiemblan los confines de la tierra. Estos son hechos de barro, estos son hechos de ceniza, pero tú eres el Rey verdadero. Eres el león de la tribu de Judá. Eres el Dios todopoderoso. Lo único que hizo Ezequías fue con humildad, con un corazón humilde,
expuso las cartas y le dijo: todo lo que dicen estas cartas es muy cierto. Mi verdad humana está escrita en este lugar, y humanamente solo me queda la muerte. Pero yo confío en un Dios que trae de muerte a vida, que trae de lo destruido a lo que es algo nuevo. Yo creo en un Dios que, aunque diga el papel tiene cáncer, tengo un Dios que en la cruz del Calvario llevó todas mis enfermedades. La carta dice: el matrimonio se acabó, pero yo creo en un Dios que restaura todo corazón quebrantado. Se humilló, se entregó, puso su posición. Y yo me imagino que en ese momento, viendo las cartas, analizando la situación, recordó ese momento cuando vino el temor. Y muchos de aquí probablemente vuelve el temor a nuestra mente, vuelve el miedo, puede volver el hecho de que no está nada bajo nuestro control. Y podemos decir: ¿qué haré para salir de esto? Pero hoy está el Señor de señores en este lugar. Y había un rey Ezequías que, postrado, puso las cartas: Señor, esto es verdad. Han quemado a los dioses, pero esos dioses eran de madera, esos dioses eran falsos. Señor, levantando las cartas, dijo: pero hoy es el tiempo de León, el Dios al cual he servido, el Dios al cual levanté clamor, al Dios al cual levanté mi adoración. Y empezó a decir: porque ahora es tiempo de que ruge león. Es tiempo de que ruge el león. Es tiempo de que ruja el león. Mis hermanos, yo no sé cómo hayas llegado a este momento. Yo no sé cómo hayas estado durante esta semana. Yo no sé qué situación Sennacherib quiso venir a invadir a tu corazón. Pero hoy es tiempo de que ruja el león. Hoy es tiempo de que ruja el león. Ya las cartas fueron expuestas ante el Rey de Reyes. Ahora que ruge el león de la tribu de Judá. Que ruge el león de la tribu de Judá. ¿Y qué pasó ante esta situación? La respuesta de Dios fue firme. Fue como: Ezequías, ahora sí entendiste. Ahora sí. No es con espadas, no es con ejército, es con mi espíritu. Y dice que entonces Dios envió un ángel y que mató y que hizo destrozar a todo el pueblo de Asiria que lo estaba asediando. Mis hermanos, cuando un valiente cae, la humildad y el arrepentimiento lo restaura. Y sabes una cosa, obtiene una oportunidad para empezar de nuevo. ¿Qué pasa con aquel que, aunque ha caído, regresa a los pies de Cristo? Acompáñame para cerrar. Segundo de Crónicas, capítulo 32, versículo 27. Y tuvo Ezequías riquezas y gloria, muchas en gran manera, y adquirió tesoros de plata y oro y piedras preciosas, perfumes, escudos y toda clase de joyas deseables. Mis hermanos, cuando un valiente cae, se humilla y se restaura, Dios no solamente lo levanta, Dios le recompensa. Porque número uno, restaura sus bienes, restaura los bienes que tuvo Ezequías. Número dos, restaura su sabiduría. Segundo de Crónicas 32:30. Y Ezequías cubrió los manantiales de Gihón, la de arriba, y condujo el agua hacia el occidente de la ciudad de David. Y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo. Mis hermanos, no solamente te va a devolver lo material que un día vendiste por cobardía,
que vendió por cobardía, sino que además le va a dar sabiduría para bendecir un pueblo y seguir prosperándolo. Pero sobre todo, Dios restaura un corazón, su influencia y admiración, porque Ezequías, como todo hombre, tuvo que partir. Y aquí la pregunta es: cuando partamos de esta tierra, ¿qué es lo que se va a quedar? Segundo de Crónicas 32:32. Porque Ezequías tuvo que morir, pero este hombre, a pesar de que tuvo un momento de flaqueza, dice: y durmió Ezequías con sus padres y los sepultaron en el lugar más prominente de los sepulcros de los hijos de David, honrándole en su muerte todo Judá y toda Jerusalén, y reinó en su lugar Manasés su hijo. Cuando un valiente cae, solo requiere algo: humildad y arrepentimiento, y el Señor lo pondrá nuevamente en el lugar que corresponde. Al principio él confió en el rey de Egipto, pero tuvo que entender que ahora el que tenía que rugir era el león de la tribu de Judá. Oro en el nombre de Jesús que en esta mañana, este día, tú puedas regresar y dejar que el león de la tribu de Judá empiece a obrar en tu vida. Que empiece a obrar en tu vida. Quizás hemos fallado. No quizás, Señor, hemos fallado. Hemos tenido momentos de flaqueza. Pero así como al rey Ezequías, amado de mi alma, así como al rey Ezequías, que mi corazón esté dispuesto a humillarme y arrepentirme. Y que ahora Sennacherib, el enemigo, sepa que no pactaré más con oro y con plata, porque ahora es el tiempo de león, el tiempo de león, el tiempo de león, el tiempo de león en mi vida, Padre.